Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Beca y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, Hojas Rojas, de la escritora china Chan Sue, nacida en la región, a ver si lo digo bien, de Changsha en 1953. Es un conjunto de 8 relatos. Ya he contado en algún vídeo que yo había leído o he leído bastante literatura japonesa y conozco bastantes autores, pero no había leído nada de la narrativa china. Había leído un libro de poesía china antigua y luego otro libro que era como una especie de tratado del guerrero, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero nada de narrativa. La primera novela china que he leído ha sido este verano, en 2024, y ha sido esta, Duro como el agua, de Yan Lianke. Ahora mismo Yan Lianke y Chan Sue son de los escritores chinos actuales más reputados, traducidos a más idiomas. Una cosa que me llamó la atención de los libros de Chan Sue, por ejemplo este, es que está traducido por Belén Cuadra, que es la misma traductora de Duro como el agua, donde creo que hizo un gran trabajo y lo lógico era pensar que también haría un gran trabajo en Hojas Rojas, como así ha sido. O sea, yo ya había visto en Aristas Martínez que tenían a esta autora china, tiene otro autor chino más joven, pero quería empezar por esta que es una escritora como más asentada a su reputación. Además, en septiembre, viendo las quinielas sobre el premio Nobel, vi que una de las apuestas más altas era esta escritora, Chan Sue. Entonces le solicité a Aristas Martínez los 2 libros de cuentos que tiene publicados de ella. Hojas Rojas con 8 relatos y al otro lado con 10 relatos. Los he leído seguidos. En este vídeo voy a comentar Hojas Rojas y luego comentaré el de al otro lado. En español, esa escritora Chan Sue también tiene 2 novelas traducidas que son La Frontera y Nubes flotantes ya envejecidas, que están en la editorial Hermida, por un traductor que se llama Blas Piñero, si no recuerdo mal. Vale, pues un poco como me hizo gracia la idea de quién podía ser el premio Nobel de este año, porque están alternando últimamente hombres y mujeres. Este año tocaría mujer, porque el año pasado fue John Fosse, el noruego, y digo, bueno, pues tengo curiosidad por este tema, a ver si acierto y lo puedo colgar en el canal y el vídeo funciona bien porque justo le dan el premio Nobel y aumenta su popularidad en España y en los países latinoamericanos también que ven esto, por supuesto. Entonces, bueno, pues recibí los libros de Aristas Martínez, lo leí según, empecé a leerlo casi según lo recibí, y me acerqué al primer cuento que se llama Forasteros. Aunque antes debería decir una cosa que creo que es interesante de la vida de Chan Sue, es que era hija de unas personas que estaban, unos intelectuales chinos, que debían estar bastante metidos en política y cayeron en desgracia en la época de 1957, cuando era una niña Chan Sue, y era pues una de estas purgas del régimen chino, y entonces esto hizo que empezaran a tener peor vida los padres y la familia, y Chan Sue tuvo que salir pronto del colegio y estuvo trabajando en fábricas, se formó de forma autodidacta como escritora y sus influencias más claras son occidentales, son Kafka y Borges, son como sus autores de referencia. Vale, dicho esto, pues vamos a empezar a comentar el primer cuento, que es Forasteros. Cuando uno se acerca al primer cuento del libro se va a encontrar con una chica, una niña que se llama Yuhua, y Yuhua se despierta en su habitación, tiene frío porque afuera ha nevado y es como que se filtra el aire frío por debajo de su manta, sale al patio, está nevado, hay una sensación de extrañeza, de desamparo porque está sola. Hay una serie de metáforas curiosas con la naturaleza que crean extrañamiento y hay un momento que la niña decide ir a buscar el antiguo cementerio del pueblo y aquí ya sí que empieza el extrañamiento de verdad, porque se va a cruzar con un niño que aparece, desaparece en el cementerio, se le acerca un pequeño animal que no queda muy claro qué tipo de animal es y luego es como que va a no poder encontrar el camino de vuelta a casa y aparecen unos seres misteriosos que los llama los forasteros, que vinieron al pueblo pero que no son del pueblo. Debería decir desde ya que en principio los cuentos de Chan Sue tienen un aire onírico que imitan como las sensaciones de los sueños, es decir, esas sensaciones
de que vas por un camino que parece un camino normal, pero hay algo amenazante, no puedes encontrar el camino de vuelta a casa, aparecen personas junto a ti que desaparecen o se transforman en otras, o de repente el escenario cambia y estás en otro lugar. Pues esas son las sensaciones que transmiten los surrealistas cuentos de Chan Sue así en general. Es un cuento sobre el extrañamiento, es un buen comienzo del libro. El siguiente cuento se llama Confesiones de un sauce y es uno de los cuentos que más me ha gustado de un relato. El narrador, como insinúa el título, es un sauce que ha sido trasplantado a un jardín y él, como otras plantas de ese jardín, dependen de que les riegue el jardinero. Él no sabe, el sauce, por qué el jardinero ha dejado de regarle. Dice literalmente: no me explico por qué decidió el jardinero cortarme el suministro de agua, en la página 43. En la contraportada del libro dicen, pues eso, lo que ya he dicho, que las influencias son Kafka y Borges. Yo, sobre todo, en estos cuentos he visto la influencia de Kafka. Y como tiene además este cuento que es protagonizado por un sauce, luego hay otros que están protagonizados por animales, estos cuentos de plantas, animales, me recuerdan algunas de las composiciones de Kafka, como por ejemplo Josefina la cantaora o El pueblo de los ratones, que es una de esas narraciones de Kafka con animales. También hay un mono, pues ahí es donde estaría tomando la influencia Chan Sue. En el otro vídeo que grabé sobre Me han llegado a casa 2 libros de Chan Sue, decía Can Sue, que es como se leería en español. Pero vi un vídeo en internet de la traductora de Belén Cuadra y ella lo pronuncia Chan Sue, con lo cual esta es la pronunciación normativa, si lo imito medianamente bien, de cómo se dice el nombre de esta autora. También los que hemos leído los cuentos de Kafka sabemos que hay un tema religioso en Kafka, sobre todo con el Dios del Antiguo Testamento como un Dios con unas normas incomprensibles, y eso también se puede encontrar en algún relato de este libro, como el de Confesiones de un sauce, porque claro, esa figura del jardinero que es incomprensible para el sauce porque le ha abandonado, actúa como ese Dios del Antiguo Testamento en las narraciones de Kafka, ¿no? Literalmente dice: creí comprender de veras que nunca llegaría a lograr la tranquilidad y la felicidad que todo el mundo ansía, y que por tanto debía aprender a sentir cierta alegría en mitad de la sed, la ansiedad y el dolor. Eso dice el sauce. De hecho, es una de las narraciones que más me han gustado del libro o de los dos libros, de las dos antologías. El siguiente cuento se llama El delito. Y hay un padre que deja a su hija una extraña herencia. Es una caja cerrada que según la muevas parece que contiene una cosa u otra. Muertos ya los padres, la hija ha guardado la caja en un armario y de repente aparece por allí una prima que parece interesada por la caja, parece que la caja contiene algo misterioso, valioso, los vecinos, el entorno se empieza a interesar por la caja y es un cuento que tiene como una especie de extraña e interesante lógica propia. El siguiente cuento se llama Hojas rojas y es uno de los que más me ha gustado del conjunto. Vamos a oír hablar del profesor Gu, creo que se llamaba, a ver, el profesor Gu, sí, está en la cama de un hospital, es una persona ya mayor, está imaginándose unas hojas rojas que caían de los árboles en su casa, que son hojas rojas que van a aparecer literalmente sobre la cama del hospital. Además está preocupado porque siente que hay una amenaza en el hospital, porque hay como una especie de hombres gato que maullan y le llaman, y hay una noche que, oyendo el canto de estos hombres gatos, sale a buscarlos y en otra planta se encuentra con un exalumno que el lector intuye que está muerto, entonces parece ahí como que el profesor Q está entrando en el mundo de los muertos, hay un tema ahí misterioso, y ya digo que el surrealismo de este cuento y el misterio que genera me ha gustado bastante. De hecho me recuerda, que lo voy a hablar luego, algunas de las obras a donde llegan los discípulos de Kafka, como sería Mario Lebrero y también César Aira. El siguiente cuento se llama Movimiento vertical y empieza con la siguiente frase: somos unos animalillos que habitan la tierra negra del subsuelo del desierto. Son como unos animalillos que serían como topos que viven ahí debajo de la tierra, que los hombres, las personas no los conocemos, y hay uno que intenta como salir hacia afuera y va a tener como problemas porque esto no es lo normal que deben hacer esos animalillos. Me ha recordado a otro cuento de Kafka que se llama El refugio, que también hay como un animal que vive excavando la tierra en un refugio, el refugio se le empieza como a caer, es casi como una reescritura de ese cuento y el surrealismo de este cuento me ha gustado. De hecho, debería decir que los cuentos de Chan Sue protagonizados por plantas o animales me parece que son muy hermosos.
está la narración como más contenida que los otros cuentos protagonizados por personas que a veces me parece que son excesivamente surrealistas y es como que se le desbordan y acaba siendo como un poco excesiva la propuesta. Eso me ocurre, por ejemplo, en el siguiente cuento, La cabaña del monte, que es más corto que otros y es como una propuesta de una mujer que está en una cabaña, que ordena cosas, pero sopla el aire, todo se desordena, piensa que hay una cabaña detrás de la casa donde hay una persona como prisionera y toda una sensación de amenaza, de extrañeza. Es uno de los cuentos más populares o más famosos de Chan Sue, según cuenta su traductora, Belén Cuadra, pero a mí no de los que más me ha acabado de gustar. De hecho, los cuentos de Chan Sue, sin ser cuentos de terror, porque son más cuentos oníricos y surrealistas, a veces bordean el terror. Y la mala sensación que generaba este cuento me ha recordado algunas de las propuestas de Mariana Enríquez, por ejemplo, aquí en Un lugar soleado para gente sombría. Ya digo que no acaba de ser de terror el cuento, pero casi las sensaciones están ahí y son parecidas. El siguiente cuento se llama Los hombres sombra. Y una vez es un cuento sobre un viaje y una vez que el viaje ya ha avanzado vamos a conocer los motivos de la persona que está ahí, que va a otra ciudad o otro lugar extraño, que le mueven a hacer ese camino, ¿no? Dice, recorrí el motivo que me había llevado a aquel lugar. Alguien me había robado el tesoro familiar, un valioso tintero de piedra. Pero vamos, esto es un leitmotiv absurdo porque es que no hay ni siquiera esta búsqueda del tintero. Hay un lugar como unos seres que son sombras, él se puede transformar en una sombra, no les da el sol. Es un cuento muy extraño que puede recordar pues algunas propuestas del desaparecido El castillo de Kafka. De hecho hay un momento que entra en una casa al protagonista y le dan una comida que está muy rica, pero luego incumple una norma, que no sabe que esa norma existía, y entonces le expulsan, que esto pasaba, por ejemplo, este tipo de cosas pasaban en la novela El desaparecido de Kafka, que también llamada América, son muchas traducciones. Vale, luego el siguiente cuento, el último, se llama Conviviendo con humanos, que también me gusta mucho porque el protagonista es una urraca, en este caso, una urraca macho de mediana edad. Y tienen su nido con su colonia al lado de un colegio y también hay una figura humana extraña, que en este caso es una bedel que trata de tirar abajo los nidos y es un ser incomprensible que sería como ese dios del Antiguo Testamento de este cuento de Confesiones de un sauce, que en ese caso era un jardinero, aquí es esta bedel, ¿no? Y el animal, hay un momento que dice, imposible adivinar lo que le pasa por la cabeza a los humanos, ¿verdad? Dice la pareja, la protagonista, a nuestra urraca. Ya digo que estos cuentos crean como un universo propio, esa mirada de los animales y donde los hombres o las personas son incomprensibles, que me gusta bastante. Vale, he leído un artículo de José de Montfort, que le conozco, le mando un saludo, en The Objective, que dice que las influencias de Chan Sue son Kafka, Borges, Calvino y Beckett. Ya digo que yo he visto más la influencia de Kafka, la de Borges no la he visto. Calvino leí bastantes, leí 2 o 3 libros estos del Barón Ramplante hace años, tampoco veo muy clara la relación. Becker sí, quizá del cuento este se llama Compañía, que es de un ser extraño, pero claro, es que Compañía al final es una narración kafkiana, porque es como una reescritura del Refugio de Kafka. O sea, para mí realmente lo que he visto aquí es una clara influencia de Kafka. Pero como he insinuado antes, no solo es que esté Kafka aquí, sino que he encontrado conexiones con algunos otros discípulos de Kafka, sobre todo con Mario Lebrero. Es decir, me ha parecido que Chan Sue y Mario Lebrero tienen como cosas en común. Es decir, partiendo de Kafka, llegan a lugares parecidos sin que creo que en ningún momento se hayan leído el uno al otro. Pero sí que he encontrado en literaturas de culturas tan diferentes cierta conexión, que parten del maestro Kafka, ¿no? Quizá Mario Lebrero también, pero lo he visto más quizás de Saraira también, pero lo he visto más en Lebrero, porque Lebrero sí que tiene antes una narración que intenta imitar el ritmo de los sueños y de las pesadillas, ¿no? En general debería decir que esta antología de cuentos de Chan Sue me ha sorprendido muy gratamente y me parece una escritora valiosa, y si le dan el premio Nobel pues realmente va a ser un premio Nobel acertado y una escritora que se merece tener más lectores que los que debe tener ahora, que no sé cuántos son, pero seguramente no un número excesivo. Y si gana el premio Nobel, pues estos libros de cuentos se venderán mucho, imagino que también las novelas que tiene la editorial Hermida. Pero ya digo que la impresión
ha sido buena, y luego voy a hacer otro vídeo ahora comentando el otro libro de cuentos, el de Al otro lado. Hasta aquí la reseña, y ahora el momento spam, donde yo hablo de mis propios libros. Esto no es Bambi, mi novela consigue voces narrativas de 3 chicos jóvenes y 3 chicas jóvenes que entran a trabajar en una empresa de auditoría norteamericana que abusa del exceso de horas de trabajo, de comidas de cabeza. Es una historia de terror, pero también tiene humor. Es una historia crítica con el trabajo. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de la poesía, donde un poeta frustrado español habla a través de Skype con otro poeta que es nada más ni nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, que sabe español, es un poeta, y el poeta español le cuenta como los problemas de la poesía nacional, con los premios amañados, las camarillas de poetas. Es una sátira, también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminar entre las ratas, mi novela más extensa hasta ahora, donde una persona de 39 años que va a cumplir 40 está en crisis porque cada vez tiene trabajos peores, tiene problemas con las parejas, con los amigos, con la familia, quiere ser escritor pero no lo consigue al nivel que él quiere, y uno esta crisis personal de los 40 años a la crisis del país, porque está ambientada en 2013, o sea, en plena crisis 2008-2014. Es una novela realista, de crítica social, pero también hay algún elemento distorsionador, no realista, como la invasión en el mundo de ratas gigantes, que es un elemento expresionista. Bueno, y aquí ya me despido, adiós.